Bueno, lo que ha generado es una actitud oportunista por parte de las empresas bancarias que pretenden cerrar sucursales en diversas entidades, principalmente el Banco Santander, que quiere cerrar 100 sucursales en todo el país, producto de que dejan sin servicio financiero a la sociedad y obviamente los trabajadores tienen consecuencias. Más tarde que temprano seguramente se van a plantear redimensionar la planta de personal. Nosotros entendemos que en un momento donde hubo una pandemia y hubo un necesario cuidado y el Banco Central dispuso a atender con turnos, es una situación, pero otra totalmente distinta a partir de la apertura de las actividades económicas. Creemos que ese oportunismo por un lado y el hecho de generar una política de teletrabajo que no tenga una reglamentación clara, quién se hace cargo de los gastos, cuántos días tienen que trabajar, los elementos de trabajo, son condiciones necesarias que vamos a tener que discutir en el mes de diciembre, por eso esta ronda de recorrida en Rosario y en el resto de las secciones. ¿Qué balance? ¿Cómo está viendo usted la situación económica del país? El gremio de ustedes es casi un paraíso dentro de la situación que viven los trabajadores en general, con los magros salarios y con la inflación. Bueno, está claro que veníamos de un proceso de deterioro del anterior gobierno de casi el 24% de los salarios en la actividad privada, a lo cual se agravó obviamente por la situación de la pandemia, en donde muchas actividades no pudieron estar económicamente trabajando y creemos que hay que reconstruir ese espacio. Hay una decisión política que le ha expresado el presidente de la Nación respecto a que los salarios deben ganar a la inflación y creo que a partir de esta apertura... Bueno, ha habido un plan de contingencia y emergencia en esta circunstancia que creo que es atendible porque fue una pandemia que de golpe necesitó de los recursos del Estado, que fueron menos que anteriormente los que tuvo el gobierno anterior, porque no hubo financiamiento de organismos internacionales, no hubo financiamiento de grupos de inversión extranjeros y además hubo menos recaudación por el cierre de actividad económica. Esto ocasionó que esa escasez de recursos se destinara primero a reequipar el sistema sanitario argentino, a ayudar a los que menos tenían a través del IFE, los ATP y a las empresas ayudarlas a pagar salario. Y ahora con la apertura económica entendemos que hay que desarrollar un plan económico que genere empleo y actividad. Como diputado nacional, ¿cómo va a ser la discusión? Se vienen varios puntos muy importantes en el Congreso, presupuesto, FMI, bueno, varios puntos en torno a lo económico. ¿Qué van a plantear desde el sector gremial? Bueno, en principio hay una situación, más allá de los temas importantes, que son los de fondo que vos planteás verdaderamente, hay temas que hacen a la actividad que a mí me toca desarrollar, que es la actividad sindical y que me interesan sobremanera. A mí me interesa la discusión respecto a lo que quieren los legisladores de la oposición de eliminar las indemnizaciones, por ejemplo, cuando plantean también que para generar empleo hay que pagar la mitad de un salario mínimo. Entonces creo que el rol de la actividad sindical, de los dirigentes sindicales que estemos en el Parlamento, va a ser custodiar los derechos de los trabajadores por un lado y también hay que ir a un proceso de avanzada. Nosotros tenemos que empezar a discutir, no como única forma, pero sí como una de ellas, la disminución de la jornada de trabajo para generar más empleo en la Argentina. Estas cuestiones son con las expectativas y esperanza con las que vamos al Parlamento y también creo que hay que dar muestras de algunas cosas, ¿no? Sería bueno que nos demos una discusión en el Parlamento, que todos aquellos que decidamos ser candidatos o deseen ser funcionarios públicos, por ejemplo, no tengan cuenta en paraísos fiscales. Si tanto queremos al país, debería ser prudente que no las tengan. Con el FMI, con la CGT, para analizar el tema del FMI con el gobierno, ¿cuál fue el planteo que la CGT le hace a la hora de la renegociación con el fondo? Bueno, creo que estamos todos coincidentes, no solo la CGT, lo ha expresado el presidente y lo expresa todo el espacio del Frente de Todos, que una negociación con el Fondo Monetario Internacional tiene que tener componentes con relación al pago vinculados al crecimiento y no vinculados al ajuste. Y creo que el Fondo Monetario, que siempre tuvo una negación a discutir la sobretasa que le ha cobrado a Argentina o extender los plazos, porque ha manifestado que no hubo por parte del Fondo Monetario una irregularidad en el préstamo otorgado a la Argentina, que es una de las denuncias. Creo que eso ha cambiado a partir de que el expresidente Macri reconoció que los fondos fueron utilizados para la fuga de capitales. Con ese escenario me parece que el escenario de negociación tiene que ser discutir la sobretasa pagada, extender los plazos y discutir una nueva tasa. ¿Tendría que darse antes de marzo la definición? Cuando el tiempo indique que le es favorable a Argentina, quizás si nos apuramos, bueno, ya hubo un presidente que dijo en 5 minutos lo resolví y nos dejó 44.000 millones y una deuda a 100 años, así que yo prefiero que no sea en 5 minutos y que sea el tiempo necesario, pero que sea para bien de los argentinos. Se adelantó, digo, pero este Congreso que se compone a partir de diciembre, digo, lo ve está más equilibrado, de hecho, a partir de la elección, pero en términos de proyecto del Ejecutivo, ¿piensa que puede ser algo que se puede acordar? Además, ¿cómo ve la oposición en este caso?
Mirá, la oposición yo la clasificaría, digamos, a la segunda minoría. La primera es el Frente de Todos, la segunda sería Juntos por el Cambio. Yo definiría que hay sectores de la oposición que tienen responsabilidad de gobernar provincias, municipios, y hay sectores de la oposición de Juntos por el Cambio que lo único que tienen es actividad partidaria. Quizás los que tengan actividad partidaria tengan una posición mucho más dura, mucho más estricta, mucho más ideológicamente afín a lo que piensan, y quizás los que tienen responsabilidad de conducir el Estado provincial o un Estado municipal tengan otra. Entonces, por ahí, en esa discusión, creo que pueden buscarse puntos de encuentro como para discutir el presupuesto, que es lo que me preguntaba uno de los compañeros de ustedes, para discutir el acuerdo con el fondo y para discutir políticas integrales. ¿Hay consenso dentro de la nueva CGT para avanzar en la reducción de la jornada laboral? Mira, lo he hablado con los compañeros de la CGT. Algunos entienden que es necesario discutirlo en los convenios colectivos de trabajo y otros sostenemos que algunos convenios ya lo tenemos. Entonces, lo que hay que discutir es una ley. Y lo que hay que discutir es la progresividad de la misma, porque si no pareciera que nosotros decimos a partir de mañana vamos a reducir en un día la jornada. Quizá hay que tomarse un tiempo, como ha sido en otros países, particularmente en Europa, que lleva un proceso de tiempo determinado, es decir, en tal periodo de tiempo la jornada de trabajo va a terminar siendo tanto. Creo que en ese punto nos vamos a poner de acuerdo, porque las convenciones colectivas ya la tienen. Nosotros como bancarios trabajamos 7 horas 30 de lunes a viernes y tenemos 45 minutos de refrigerio. ¿Del Ejecutivo qué le dicen? Hay voces a favor, hay voces que dicen que necesita una mayor discusión. Yo lo he hablado, inclusive ayer mismo estuve hablando con el jefe de bloque, con Máximo Kirchner, y me decía que él estaba interesado en que avanzáramos en esta propuesta de la discusión, por lo menos abrir el debate y la discusión de la reducción de la jornada. ¿Estuvo presente en el día de ayer en el acto? ¿Ha podido hablar con el presidente? ¿Ha tenido algún diálogo? ¿Y qué visión tiene de estas elecciones en donde en principio parece haberle dado la espalda al pueblo? Sí, estuve en el acto de ayer. El acto de ayer tiene que ver primero con un componente de que la militancia festeja el Día del Militante, y a mí me parece bien que todos aquellos que somos militantes, independientemente de nuestros orígenes partidarios, podamos expresar en nuestro día la alegría de militar, porque la militancia es amor, la militancia es por amor a hacer algo que uno cree, que sueña, que tiene esperanza. Lo segundo era un claro acto también de apoyo al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros lo entendemos como un espacio político único, y la elección del domingo, esta discusión de quién ganó y quién perdió, que se ha armado, hay una obviedad, es decir, si en la provincia de Buenos Aires, que es en la que yo fui candidato, sacaron un 1% más, en términos técnicos, lógicamente ganaron, pero en términos de estructura de poder de lo que se votaba, el que gana es el Frente de Todos, porque conserva la primera minoría en diputados nacionales, conserva la primera minoría en senadores nacionales y recupera la mayoría en senadores donde no podía sacar ninguna ley porque no tenía mayoría. Quiere decir que hay en términos de poder un triunfo y hay en términos electorales claramente un triunfo del otro lado. Creo que no era el resultado original, quizás que nosotros esperábamos previo a las PASO. Las PASO fueron un termómetro que hizo cambiar política, y también creo que no fue el resultado final que ellos esperaban post-PASO.